Es un momento muy difícil, dado al bloqueo que continúa ahí con medidas coercitivas unilaterales desde hace muchos años, pero no es que esté desde hace muchos años, es que continúa enriqueciéndose con nuevas medidas. En medio de la pandemia incluso aparecieron nuevas medidas que agudizaron la situación cubana y que frenaron vías de maniobra del gobierno para atender la situación epidemiológica. Y son cosas que van empezando, ¿no? Y ahora mismo la economía es un problema, un reto más bien, con una inflación que desde hacía muchos años no se veía. Es un contexto marcado fundamentalmente por una crisis económica que por supuesto también influye en una crisis política y social, muy influida también por todo el proceso de la pandemia, que ha sido realmente un parteaguas en nuestra economía. También se ha visto parte de un proceso de manifestaciones que inició el 27 de noviembre de 2020 con una serie de artistas fundamentalmente que se manifestaron en las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba con reclamos liberales, la mayoría de ellos. Después, el 27 de enero de 2021 también se volvieron a manifestar algunos artistas frente al mismo ministerio, y el 11 de julio, en medio de un contexto, el momento quizás más difícil que tuvo Cuba en la pandemia. Fue un momento muy tenso porque en Cuba no estábamos adaptados hacía muchos años a lidiar con ese tipo de manifestaciones que tenían un marcado matiz antigubernamental, aunque habría que discutir hasta qué punto antirrevolucionario, ¿no? Porque si bien a inicios veíamos que muchas de las consignas, de las frases que se manejaban en la movilización eran frases construidas desde Miami con un espíritu de la contrarrevolución de Miami, también veíamos que entre los reclamos había reclamos que solo tenían lugar en el marco de las conquistas sociales de la Revolución Cubana, y que cuando uno lo mira bien, quizás estaban pidiendo de alguna forma más socialismo, más profundización de socialismo, que al menos como nosotros lo vemos es la única forma de solventar esas dificultades en las clases más desfavorecidas, ¿no? Yo creo que el gobierno y el partido han asimilado de alguna forma estos reclamos, porque ha habido constante diálogo en ese sentido. En los discursos de los dirigentes también se ha visto en algunos momentos que están al tanto de esas contradicciones, de esas incomodidades de la población, y dialogan con eso en algunos casos, explicando por qué se está haciendo, poniendo dinero en sectores clave. Insisto, es un momento muy difícil porque hay que hacer dinero para mantener las conquistas fundamentales, que es la educación y la salud universales, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, no como mercancía, sino como derecho, como decía, de la gente, derecho de esparcimiento, de crecimiento espiritual.